Teorías del ciclo económico. Un ciclo económico es un conjunto de fluctuaciones ocurridas en la economía de un país durante un periodo de tiempo determinado. Estas variaciones se miden en función de indicadores macroeconómicos como el empleo, la producción, el PIB, etc. El final de un ciclo económico viene determinado por una crisis que a su vez marca el comienzo de otro. Tipos de ciclo económico. Dependiendo de su duración, es decir, del tiempo que tarda en completarse el recambio de sus fases, los ciclos pueden clasificarse en tres. Ciclos cortos o de Kitchen, cuya duración estimada ronda los 40 meses de actividad económica. Ciclos medio o de juglar, que durante unos 8 años y medio en general y que abarca crisis y auges ciclos. Ciclos largos o de Kondral, cuya duración se estima entre 50 y 60 años y se caracteriza por ascensos prolongados y más fuertes, crisis suaves y recesiones cortas, y suelen conducir a depresiones económicas generales. Fases de los ciclos económicos. Recuperación. La actividad económica revive poco a poco después de la crisis. Se crea empleo, aumentan las inversiones, mejora el nivel de producción. Auge. La actividad económica se encuentra en su mejor momento, en ascensión constante. Esta situación puede mantenerse solo unas semanas o años. Estancamiento. El proceso de producción se detiene y constituye el primer paso definitivo para la siguiente fase. Recesión. Es el momento en el que se producen los problemas de liquidez y solvencia. Comienza la crisis. ¿Cuánto dura un ciclo económico? Los ciclos económicos dependen de la propia inercia de la renta de un país y no existe un tiempo estipulado para su duración. Aún así pueden ser clasificados según la longitud del periodo que abarquen. Por ejemplo, cortos de unos 40 meses, medios entre 7 y 11 años, largos entre 50 y 60 años. Características de los ciclos económicos. Un ciclo consiste en expansiones que ocurren al mismo tiempo en múltiples actividades económicas seguidas de recesiones de mismo modo generales. Las variables de los ciclos económicos se pueden clasificar en procíclicas, son las variables que tienden a subir durante las... Les voy a explicar sobre las diferentes aplicaciones económicas de la fluctuación. En el campo de la estabilidad, el término de fluctuación está relacionado especialmente en el estudio de las finanzas. Se desarrolla una fluctuación en un ratio económico cuando su medición da como resultado una evolución permanente, tanto al alza como a la baja y demostrando un cierto grado de inestabilidad. En gran medida estos cambios responden a diversas causas externas. Como les mencionaba anteriormente, en ese sentido es habitual en la actualidad económica hablar de fluctuaciones o de desviaciones en los precios del petróleo, en el valor de la acción de una empresa en bolsa o en los niveles de desempleo de un país particular. También influye a la acción de la oferta y la demanda en la mayoría de los mercados. A menudo la existencia de fluctuaciones económicas también depende de los cambios en el valor, el precio de bienes, servicios, mercancías o valores financieros. Políticas de estabilización. La política de estabilización es un conjunto de instrumentos fiscales y monetarios que aplican los gobernantes con el fin de controlar los niveles de inflación y desempleo de una economía. Objetivos de la política de estabilización. Crecimiento y desarrollo económico, generación de empleo, estabilidad de precios y equilibrio económico. Tipos de política de estabilización. Política fiscal. Es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos del Estado y su administración. Está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles de gasto e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad en los países.
La política monetaria es la disciplina de la política económica que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Aglutina todas las acciones que disponen las autoridades monetarias, los bancos centrales